Una joven periodista y poeta entrevista a la poeta más admirada y temida de su entorno, Juana Viñosi. Esta había vuelto al país después de su exilio en España, y todos los poetas jóvenes querían conocerla. La nota había sido acordada por teléfono para un sábado a la tarde. La joven acude al encuentro un poco nerviosa. La semana previa estudia sus poemas, las entrevistas que le hicieron, su biografía. Estamos con Laura Citarella y Mercedes Halfon, que son las directoras de Las Poetas Visitan a Juana Viñosi, una película que estamos presentando en esta edición 16 del Festifreak dentro de la competencia de largometrajes argentinos. Bueno, arranquemos con una pregunta y disparador medio clásico, pero por ahí para los que todavía no vieron la peli y la van a ver dentro del festival, es saber cómo iniciaron el proyecto, cómo confluyeron. ¿Ya venían trabajando con ese proyecto o surgió ahí en un cruce entre ustedes dos, digamos? El proyecto empezó en el momento en que, de alguna manera, en el momento en que yo me enteré que era la albacea de Juana Viñosi. Juana Viñosi es una poeta argentina, para quienes no la conocen, muy importante, de la generación del 60, la misma generación que Juan Gelman, y ella vivió muchos años en España, ¿no? Fue una poeta muy activa en los 60 y en los 70, y después en el 74 se fue a España y vivió allá 30 años. Y cuando volvió, en el 2004, se hizo muy cercana a los poetas jóvenes, ¿no? Era una poeta que circulaba mucho en lecturas de poesía, presentaciones, como una figura que uno se podía encontrar, ¿no? Y bueno, yo la conocí, la entrevisté y nos hicimos amigas, porque ella era muy así como de tomarte y ser amiga de los jóvenes, ¿no? Y cuando, bueno, hubo algunos proyectos que compartimos o algunas ideas de compartir cosas, y en algún momento ella se ve que tomó la decisión de dejarme encargada de su obra literaria. Yo me enteré cuando ella ya había fallecido, y en ese momento había que, digamos, desarmar la casa. O sea, su casa estaba llena de cosas que ella había dejado estipulado que tenían que ir algunas a Cáritas, otras a algunos amigos, y había que hacer una serie de cosas, y nos encontramos ahí con otros poetas que aparecen, y yo sentí que todo ese material y esa casa que se estaba desarmando, donde habíamos pasado muchas tardes y muchas noches juntos, era un espacio que estaba bueno filmar, ¿no? Que era interesante de filmar. Y entonces ahí la llamé a Lau, que la conocía por su trabajo. Yo soy periodista y he escrito sobre las películas de ella y demás. Y entonces le conté lo que me pasaba, y un poco si me daba una mano, digamos, como si venía un día con la cámara y me ayudaba a hacer algo como si fuera un registro de lo que había sido la casa de Juana. Y ahí Lau vino y filmamos, creo que fueron 2 jornadas en la casa de Juana, y ahí un poco empezó la idea de cómo seguir o qué se podía hacer a partir de ese material. Ella, bueno, lo puede contar ella, pero también un poco le empezó a resultar interesante ese universo de poetas, de esta poeta Juana. Empezamos a partir de filmar, y ahí fue, digamos, creciendo el proyecto. No, creo que no empieza ni termina por ese lado, como que hay algo que siempre decimos con Mechi, que nunca es como, bueno, la película sobre Juana, que había algo más que tenía que ver con una herencia, con un legado, con nosotras mismas, digamos yo como directora, Mechi también, digo, es escritora, entonces también como hasta pensar qué se hace con la obra, ¿no? Cuando el que ejecuta la obra no está más. Cómo se ordena esa obra como con alguna idea de posibles lecturas o no. Y por otro lado, obviamente sí, termina, digamos, ganándonos mucho la figura de Juana, porque era una figura como fuerte, aparte una poeta que por lo menos nosotras, las que veníamos del cine, no conocíamos, y que nos empezamos a sentir cerca de ella como poeta también, porque digo, también es una poeta muy particular, digamos, de hecho nos pasó mucho como mostrando la película en diferentes lugares, que a la gente que viene y dice, ay, a mí la poesía nunca me gustó, pero esta poeta me pareció que como que era más, menos hermética, y que había algo como ahí más accesible. Entonces también ella, como la figura de esa poeta, abre mucho, nos da espacio, digamos. Entonces, en ese sentido, es como una película que se configura desde lugares medio torpes también, o accidentados, ¿no? Como esta idea de, che, no me vienen a dar una mano, que vamos a filmar.
y después como, bueno, no, porque con esto quiero hacer algo, pero no sé qué, paralelamente Mechi se iba enterando de lo que tenía que hacer como albacea, entonces en un punto toda esa laguna que se arma, creo, ese pequeño pantano es el que impulsa la película en un punto. Ya con el material en mano o a medida que iban filmando, ¿dónde entraban ustedes como protagonistas también y esquivando un poco la dimensión de Juana como poeta y como figura central de la película, sino que entraban ustedes también dentro de la película de algún modo, ¿no? Para que no sea, bueno, esto es una película sobre Juana Viñosi, sino que cómo intervenían ustedes, porque hay una fuerte presencia también de ustedes como protagonistas, digamos. O sea, eso que decís está bueno porque nosotros teníamos como muchos ejes, ¿no? O muchos aspectos que nos interesaba explorar en el documental. Por un lado, bueno, obviamente la figura de Juana, su historia. Por otro lado, su poesía, ¿no? Como también hacer una entrada en la poesía y ver qué pasaba con los poemas. Por otro lado, estaba el tema de las cuestiones más materiales del legado, ¿no? Como los objetos, los papeles, los elefantes, no sé, los vestuarios, no sé, distintos elementos que tenían que ver con Juana, pero más como con los restos materiales que una vida deja cuando se va. Y eso también nos parecía súper interesante. Y después el tema de la misma filmación, que aparece más que nada porque nosotros nos preguntábamos cómo filmar la poesía o cómo filmar la vida de alguien. Entonces, al hacernos esas preguntas y no dar nada por sentado, naturalmente terminábamos apareciendo, ¿no? Como no por un afán de protagonismo, que ninguna lo tiene, sino por decir, bueno, no hay nada natural en el cómo uno cuenta la vida de alguien. Tampoco hay nada natural sobre cómo filmar la poesía. Nosotros vimos, mientras estábamos investigando, una cantidad de películas sobre poetas que eran un plomo absoluto, ¿viste? Desde un lugar súper solemne o la idea de contar una vida como cronológica, como una serie de lugares comunes que intentábamos evitar. Pero todos esos aspectos, digamos, había que encontrar la forma que encontraran su medida también. Y eso un poco lo fuimos encontrando también en el proceso. Y en el proceso de filmar y en el proceso de montaje que hicimos todo el tiempo mientras íbamos filmando. Dentro de la película se incluyen todas esas preguntas, cómo filmar la poesía, cómo contar una vida. Y también esta cuestión del protagonismo de Mercedes como directamente involucrado con la obra, ¿no? Porque no es que por ahí Laura ya venía desde otro lugar, convocada, digamos, pero vos estabas directamente involucrada en el asunto ya. Sí, sí, sí. Es que en realidad siempre hablamos de eso, como de lo primero que la película tenía que poner sobre la mesa era desde dónde se estaba haciendo la película y quiénes la estaban haciendo, pero como decís vos, no por buscar ser protagonistas, sino como un procedimiento para poder plantar, incluso como distanciarnos de una idea de verdad sobre un personaje, sino decir, bueno, este es más o menos el acercamiento que puede tener este grupo, que ya de por sí es extraño, porque es un grupo que se fusiona con una poeta joven que no viene del cine, nosotras que venimos del cine, digo, como en esa rareza y la comunicación con esta figura de la poeta que murió, digamos, ahí se produce, me parece, como el fuerte de la película en términos de enunciación, desde donde se planta, digamos. Después, obviamente, lo más importante que creo que pasa en la película es que la poesía se la va morfando y se la termina llevando, ¿no? Pero digamos, era como también como un gesto de franqueza, como decir, bueno, este es el combo de personas y cabezas que están pensando en esto y que ven esto y que ven algunos aspectos de esto, digamos. Eso era como una especie de primer sincericidio que sentíamos que tenía que formar parte de la película. Sí, incluso está metido en una parte que Mercedes dice, pero estos que están acá no tienen ni idea de poesía, como un toreo que, bueno, que fluye muy natural y cómo entran ustedes o el equipo de filmación y Mercedes que está involucrada con ese universo, digamos, con el universo de los escritores y de la poesía. Sí, sí, es como que había Lau siempre usaba la palabra superstición, ¿no? Como que cada una traía las supersticiones de su propia disciplina, ¿no? Como yo todo el tiempo preocupada de, pero entremos en los poemas, o llamemos a un crítico para que opine, no sé, como que yo tenía unas ideas más desde el punto de vista de la literatura,
o llegaba como, bueno, tengo una idea buenísima, hay que llamar a tal crítica, y todos me miraban haciendo, che, qué plomo lo que estás proponiendo, y al revés, ¿no? También decepcionada de que yo les había regalado los libros a todas y ni siquiera habían empezado a leer. Bueno, como ese tipo de conflictos que obviamente va a haber en un proyecto de trabajo colectivo que se dio durante más de 2 años, en vez de silenciarlo o decir, bueno, no, fue maravilloso, nos pareció que estaba bueno que se cuente porque también siento que de esa mezcla realmente surgió un tercer elemento que no tenía que ver con lo que yo traía ni con lo que Lau y las chicas del cine traían, sino como algo que terminó siendo el lenguaje de la película. Que eso, digamos, en algún momento se instala y todas esas pequeñas interrupciones o sospechas que aparecen al principio, más del discurso de cada uno, en un momento como que quedan de lado y se impone como la verdad de Juana, de ciertos materiales que también aparecen en crudo, ciertos materiales que nosotros conseguimos, y después aparece la poesía. Como que en algún momento ya esa primera instancia de construir ese enunciador se queda como más tranquilo y empieza este segundo momento. Pero bueno, es una película que tiene estas particularidades, ¿no? Que somos dos, que venimos de lugares distintos, con distintos grados de involucramiento. No, y que toda esta investigación, como bueno, primero plantemos desde dónde estamos pensando, desde dónde nos paramos y qué sé yo, como saquémonos de encima todas esas supersticiones, qué sé yo, y cuando la película empieza como a eso, a ser abducida por la poesía en un punto, como que la película ahí termina, entonces siempre decimos que bueno, que es como que ahí tendría, que siempre está flotando en el aire como una broma, una posibilidad, no importa, pero como bueno, ahora habría que hacer otra película que arranque ahí, porque es como todo ese arranque le lleva mucho tiempo a la película, pero a nosotras nos parecía necesaria esa forma, digamos, nos parecía, como decíamos antes, como un gesto con un poco más de franqueza, si se quiere. Me imaginaba después de verla y imaginándome un poco el lugar de Mercedes con esa responsabilidad como albacea también en esto de querer darle un protagonismo. No sé si vos ibas viviendo también toda esta cuestión de la investigación y de la responsabilidad de tener a cargo la obra de Juana, todo lo que implica eso, ¿no? Hablar con críticos especialistas, la preservación de ese legado, es complicado. No sé si fue en paralelo que iban haciendo la peli o esa suerte de investigadora en la que te convertís, ya iba por otro lado y está como ficcionado. La película se inicia cuando yo literalmente me encuentro con los materiales de Juana. Entonces realmente yo no sabía nada del tema, no tenía una experiencia en archivo ni nada, y la película en ese sentido me fue acompañando y muestra mi lado más torpe, ¿no? Como realmente medio clown, que un poco también lo exageramos, ¿no? Elegimos el momento en el que Montequín dice y esto lo pensaste, y acá por qué cambió de lapicera, y yo digo, no, la verdad que no lo pensé todavía, pero era verdad, yo no lo había pensado. Después, nada, tuve muchas reuniones con Graciela Golchuk, que es una filóloga de la Universidad de La Plata que aparece en la película al final, y ella me fue enseñando y yo después fui aprendiendo y después empecé a trabajar con una conservadora y ahora el archivo está constituido de otra manera y yo tengo otra relación con los materiales. Pero nos parecía que era interesante también contar este mundo de los archivos y de los papeles y de los albaceas, que había algo ahí un poco como con un clima medio policial, ¿no? Como medio de una película de detectives, que era atractivo para el cine, digamos, para pensarlo como película. Y que también estaba bueno, o sea, después ahora es como todo mucho más burocrático, ¿no? Me pongo unos guantes y trabajo con un Excel, no es tan divertido mostrarlo quizás el trabajo que hago actualmente, pero ese primer Claro, momento claro. más torpe, más como abrumada, era interesante. Y después lo que decís del peso y de la responsabilidad, es así, digamos. La película también expone mucho ese momento muy, muy primitivo del trabajo con el archivo y también del trabajo con Juana. Y también hay gente que por ahí es como muy seria y le parece que faltamos el respeto, ¿no? Bueno, un poco también jugamos con eso, jugamos con mostrar que las cosas también a veces son así, ¿no? No siempre uno tiene tan claras
las definiciones que quiere dar de la poesía, ni tiene tan claro el trabajo que tiene que ser, pero a veces te tocan trabajos que no sabes cómo hacerlos y tenés que aprender. Pero bueno, hay gente que no le gusta mostrar sus costados débiles. Claro, está bueno eso también, me imagino esto que en un momento aparece como que te haya delegado esa responsabilidad, ¿no? Que parece en una primera instancia uno pensaría que es genial hacerse cargo como de esa responsabilidad y me parece que es lindo eso, como en un primer momento abrumador y también tiene una carga, ¿no? Pesada. Sí, es como la frase de Spider-Man, que es como, todo don también conlleva una gran responsabilidad. A great power deserves a great responsibility. Sí, sí, sí. Sí, igualmente no esa como eso que vos decís de como de perno, es como un poco llevar a un lugar, sí, también caricaturesco, porque la realidad es que te toca el trabajo, ¿viste? Y ese trabajo medio que si vos, a menos que decidas como renunciar a eso, es una responsabilidad que vas a tener hasta el final de tus días. Entonces, en un punto era como trabajar, armar esa operación un poco para cargar de eso a la ficción, si se quiere, pero que también la película va mostrando también que es obvio que también es un honor, digamos, no es que eso no esté en algún lugar, pero era como un poco también para fabricar esta idea bueno, de que cuando te toca una cosa así también es un peso medio del que te vas a tener que hacer cargo toda tu vida. Sí, es como un matrimonio, ¿no? Toda la vida casada con Juana, voy a estar. Sí, y igual también es algo como medio liberador que es esa idea como de, bueno, también es como una responsabilidad que tiene Mercedes, ponele, pero que también es cierto que la obra después es una obra que se mueve sola, que también es liberador poder decir, bueno, es una obra que le pertenece más al mundo que a mí y que a Juana y que a nadie, digamos, ni siquiera a esta película le pertenece esa figura. Es más como casi el hecho de haber hecho esa película, para mí, contrariamente a lo que se puede suponer de Juana Viñosi, la película es más como, bueno, es la liberación de decir, bueno, hagan todas las películas de Juana que quieran, es un personaje que ya se abre al mundo, digamos. ¿Qué cantidad de material de archivo aparece en varios momentos la figura de Juana ahí como en un paralelo en esa casa? ¿Cómo fueron las decisiones, digamos, para introducir todo ese material que tenían? Nosotros teníamos, bueno, esas jornadas que fueron las iniciales que filmó Lau, que vino Lau con la cámara, que filmamos en la casa de Juana, que creo que son 2 nada más. Después la casa se vendió. Después teníamos un material anterior que yo había filmado con otra chica, con una cámara de fotos, en realidad, que es bastante crudo, el material que aparece al principio, que de hecho se dice que está filmado por los poetas. Y después lo que nos encontramos fue con un material muy lindo, que era, hay una entrevista que le hicieron a Juana en la Audiobiblioteca de Escritores, que era un proyecto que había en el canal de la ciudad, que iban a la casa de distintos escritores y lo filmaban un día entero. Y entonces yo conocí esa entrevista y se nos ocurrió consultar a ver si existía un crudo de eso. Y sí, efectivamente existía, y la chica que había sido la productora de ese proyecto, que se llama Alejandra Correa, nos dio directamente el material. Y ahí, cuando lo empezamos a ver con Lau, bueno, apareció como algo que nos resultó muy revelador, porque además apareció como bastante avanzado, ¿no? No es algo que estuviera desde el principio, Lau. No, apareció, de hecho, creo que fue el final, pero que fue un hallazgo. Sí, y entonces ahí había algo muy poderoso en que apareciera la casa de Juana, porque nosotros habíamos filmado mucho ahí, con la casa vacía, ya casi sin muebles o muy poquitos muebles, y de pronto verla habitada, ¿no? Por ella y por Hugo, el marido, y además por todos esos muebles y todos esos objetos que aparecieran al final, nos parecía que hacía como un sistema muy, muy, no sé, que nos gustaba mucho, ¿no? De ver algo de lo que había sido la vida de Juana también. Sí, y tiene también como una particularidad que es como también como filma la televisión, que es de manera por momentos, bueno, primero no corta, ¿no? Y nosotras decidimos cuando nos hicimos de ese material crudo, como que lo mandamos lo más crudo posible, o por lo menos seleccionando momentos muy puntuales
editamos solo un momento más musical donde había planos detalle de los objetos de Juana, pero el resto nos parecía como también eso, como viste, la televisión no corta y filma y filma y filma y filma, y después el material es como puro contenido y el recorte se da muy por el contenido y ese tiempo real de la cámara que se mete en la casa, eso se edita. Y a nosotras nos parecía eso como lo más fuerte, porque era verla de manera como muy real y espontánea a Juana, también sobre todo nosotras que no la conocíamos, y esa casa que no la conocimos habitada, que la conocimos ya desarmada o desarmándola, para nosotras fue medio como choqueante, y nos parecía que también ahí, así como hablamos todo el tiempo de, viste, de esos cruces que es como, bueno, apropiarte yo soy cineasta, pero me voy a apropiarme de la poesía para hacer una película sobre eso. Como te vas apropiando de distintas cosas, incluso un material de la tele, ¿viste? Y como la combinación entre esta película y ese material da una cosa también muy particular. Entonces había algo, fue muy revelador eso, ¿viste? Como no solo por lo que contiene, sino por la forma en que había sido registrado ese material. Sí, y eso produce como un efecto medio onírico de realidades paralelas, ¿no? Verla ahí de golpe, ya entrada bastante el recorrido de la peli, y de golpe aparece eso y ves esa presencia, ¿no? Esa presencia en ese lugar antes vacío, y los muebles y la casa, como podríamos relacionarlo con algo hasta poético también, ¿no? Sí, además hasta ese momento solo se escuchaba la voz de Juana, que en un momento habla, pero creo que que está muy como en paralelo a cómo fuimos descubriendo nosotras mismas esos materiales, y tiene que ver con que vas acumulando cierto misterio alrededor de ese personaje, y que cuando lo ves el shock es mayor. Es un poco lo que nos pasó a nosotras, pero digo, me parece que ahí en la película está puesto con esa estrategia y no como con una idea de tirar a Juana al final, sino con preparar el terreno para decir, bueno, de Juana se decían estas cosas, esta es la obra, esto dejó, nosotras esto, y de repente la ves a ella y es como muy contundente. Y es como ella aparece Es- caminando por esa calle, ¿no? Y de pronto es la misma puerta de la misma casa donde ya viste, pero con otra textura, porque es VHS, ¿no? Y además porque tiene por lo menos 20 años ese material. Entonces, hay algo ahí que nos parecía lindo, ¿no? Y también que aparezca ella también, no solamente diciendo grandes frases, que las dice, sino también diciendo, bueno, somos fanáticos del agua con gas, como que haya algo también de su espontaneidad, de su cotidianidad, que es lo que era más divertido de ella, ¿no? Como esa zona también íntima y que te metía en la conversación. Entonces eso nos parecía lindo. Y sí, que habla un poco de lo que decías al principio, como de la seriedad de los trabajos documentales más clásicos sobre poetas o escritores, ¿no? Un poco como quitarle la cuestión de la seriedad, y acercarlo a ese universo que también era propio de ella, y en general es propio de los escritores y las poetas, o los poetas también, que no están parados en una tarima declamando con la pipa. Claro, pero parece que hay que representar a un poeta, hay que representarlo como junto a una ventana, mirando un paisaje o con un café y escribiendo. ¿Por qué, no? ¿Por qué necesariamente hay que construir, viste, los oficios de determinada manera cuando son filmados o cuando son representados? Y otra cosa que pensábamos mucho con Lau es que eso también tiene que ver con su poesía, porque la poesía de Juana, que ella lo decía al principio, que es una poesía accesible, ¿no? Ella es una poeta de la generación del 60 que se preocupaba mucho digamos, porque la poesía se comprenda, porque llegue a todos los entornos sociales. Ella formaba parte de un grupo que se llamaba El Panduro, que iban a leer a lugares de trabajo, a barrios, o sea, y tiene ese tipo de poesía llana, sin ornamentos, de hecho no usa puntos ni mayúsculas, ¿no? Es como una poesía muy, que no hace ostentación del lenguaje, no tiene florituras, etcétera, al contrario, ¿no? Se preocupa por las cosas que dice que vayan llegando, pero aún así tampoco es solemne, o sea, en la poesía, si bien tiene grandes frases, si tiene sentencias y es contundente, lo hace de un modo sencillo, ¿no? Siempre pareciera como que por ahí te tira una frase así, pero después baja, ¿no? Entonces nos parecía que también su poesía iba por ese lado. En un momento dice como algo de que ella se permite decir que fue feliz, ¿viste? Que no tiene que ver solamente con la imagen como de la poesía, sino que hay como una idea, una búsqueda
Digo, es algo que también pasa como en el cine contemporáneo y en los festivales, como la búsqueda de la voz autorizada, del autor que piensa, viste, que hace sus películas como el pensador, ¿entendés? Y que dice como grandes verdades y que entonces tiene que sufrir porque eso va de la mano de una conexión como muy fuerte con la realidad y de repente como los artistas puestos como en ese lugar de una seriedad medio suprema que anula cualquier posibilidad de juego. Y me parece que eso que ella dice ahí es como que dice, viste, me parecen unos boludos lo que, lo que piensan de esa manera, viste, como, y también como diciendo, bueno, se puede producir muchísimo desde la felicidad y la alegría y la libertad. Y tal vez eso pensás o piensan que fue uno de los enlaces con los poetas más jóvenes, digamos, a su regreso, puede haber sido, ¿no? Tal vez, o pensar Mercedes que eso la acercó casi naturalmente, que fluyó esa relación con ellos, también por ese lado. Es algo que nos preguntamos mucho, ¿no? En la película, como por dónde pasaba su nexo con los jóvenes. Y hay algo que dice Gambarota que para mí está muy bueno, que es como que, y que ella también lo dice, pareciera que la poesía en la juventud es como esa zona de potencia, de fervor, ¿no? Como el poeta joven es como el estereotipo del poeta que está escribiendo, que está, no sé, los detectives salvajes, ¿no? Como esa cosa de estar en llamas escribiendo, pero que ella, de alguna forma, eso nunca lo perdió, ¿no? Como que ella siempre fue una intensa, que se acostaba tarde, que tomaba, que era la última que se iba de las reuniones, y que le importaba mucho saber por dónde pasaba la poesía de ese momento, pero no por una cuestión como snob de, bueno, qué es lo más moderno, sino porque realmente hay siempre alguien que está, hay siempre un poeta que es el que está como teniendo la llama encendida, y ella no se quería perder eso, ¿no? Ella quería ser parte de esa fogata. Entonces, me parece que tiene que ver con eso, Claro. y que eso también la alimentaba. No es una cuestión de tipo leer la revista y ver las últimas tendencias, sino que eso realmente era su alimento, porque ella siguió escribiendo hasta el último día sobre lo que le pasaba y sobre lo que le pasaba a una señora de casi 80 años, ¿no? Como, no era una juvenilista, pero esa pasión y esa importancia que le daba la poesía, que por ahí pareciera que a veces con los años, ¿no? Como que se aquietan ciertos ánimos y bueno, sí, soy director de cine, pero bueno, lo que me importa en realidad son otras cosas. No, a ella lo que le importaba era la poesía, ¿no? Entonces, al importarle tanto, estaba en la juventud esa zona, digamos. Y creo que también es como siempre hablábamos con Mechi el ejemplo de Hugo Santiago, que nosotros que con el Pampero siempre tuvimos una relación como muy intensa con él hasta su muerte y que son personajes que tienen como cierta resistencia a envejecer en el sentido de, no en el sentido frívolo del término, sino como como si vos empezás a hablar mal de la gente que está joven que escribe o que filma películas, es como síntoma de que estás envejeciendo. Como tengo esa sensación de decir, como me resisto a entrar en esa lógica de la vejez. Me meteré en otras lógicas de la vejez, porque soy una persona de 70 y tantos años, pero no voy a dialogar de esa forma con los jóvenes, ¿no? Como, y en ese sentido me parece que hay algo de elegir también qué tipo de artista, ¿no? Como qué tipo de escritora, qué tipo de cineasta en el caso de Hugo, digamos, dónde querían terminar, como querían seguir siendo modernos también de alguna manera, ¿viste? Es algo lindo eso que decís porque me da la sensación de que esos viejos, por decirlo así, que nos puede pasar a nosotras que no entendemos el trap, digo, como esa sensación de, bueno, los jóvenes, no sé, no están, la poesía era la de mi época, no la que hacen los jóvenes ahora. Eso es también de alguna forma clausurar la poesía, decir, bueno, la poesía se terminó, está muerta, se terminó conmigo y con los que yo leí. Y como me parece estas figuras como Hugo Santiago o como Juana, no clausuraban la poesía, sentían que la poesía era algo que seguía vivo, ¿no? Más allá de ellos. Y eso para mí es lo más valioso de esta figura. Uh-huh.